Amén. Ok. En contexto histórico, sí, dice que durante el reinado próspero de Usías, de 52 años, o sea, del año 790 al 733, ¿sí? Durante el reinado próspero de Usías era un rey de Judá, de Jerusalén, ¿sí? Recuerden que cuando estábamos viendo hace 8 días, nosotros dijimos que Isaías, hijo de Amós, ministró durante los reinados de Usías, ¿sí? También llamado Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes. El primero fue Usías. Una característica del reinado de Usías es que fue un reinado exageradamente próspero. O sea, nunca hubo un reinado, cuando me refiero a nunca hubo un reinado tan próspero, siempre saco de la lista a Salomón y a David, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos reyes fueron así como que muy aparte. Para, chicos, buenos días. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de reinados prósperos, vamos a hablar siempre, cuando decimos nunca hubo un rey como estos, siempre vamos a sacar de la lista a Salomón y a David. Es a partir de Jeroboam y de Roboam, ¿sí? Que es donde empieza el reino dividido, ¿sí? Entonces, Usías fue uno de los reyes más prósperos que hubo en Jerusalén. El problema con la prosperidad de Usías es que a la par de la prosperidad de Usías, ¿sí? También prosperó la maldad, la impiedad, ¿sí? Entre más poderoso se hacía el reinado, entre más ricos eran, más pecadores se hacían, ¿sí? Entonces, por una parte, estaban creciendo económicamente, pero por otra parte estaban decayendo espiritualmente, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ver con mucho cuidado siempre, porque no siempre, y no es una ley, pero normalmente cuando un gobierno prospera, ¿sí? Cuando un sistema empieza a crecer económicamente, a la par la maldad empieza a crecer junto con ese sistema. Y hemos visto las caídas de los imperios más grandes del mundo por su pecaminosidad, ¿sí? Roma, Egipto, Babilonia, etcétera, Grecia, ¿sí? Y bueno, en el caso de Estados Unidos, que ha sido históricamente uno de los países más ricos del mundo, que entra dentro de los imperios mundiales históricos, no ha faltado tampoco la inmoralidad, sí, en todos los aspectos. Entonces, siempre que hay una prosperidad económica fuerte en un país, al mismo tiempo viene una prosperidad inmoral, ¿sí? Ahora, eso también lo podemos trasladar a las cuestiones personales. Sí, cuando muchas personas empiezan a prosperar económicamente, también la inmoralidad empieza a ser muy presente. Sí, no estamos diciendo que está mal tener dinero y hacerse rico, no. Estamos diciendo que si uno no tiene cuidado dónde pone el corazón, ¿sí? Y se va tras los ídolos de las riquezas, el corazón se desvía, ¿sí? Ayer estábamos viendo el partido de los Ravens contra Steelers, y uno de los jugadores de los Ravens trae carillas, siempre las ponen en los dientes, ¿verdad? Carillas de diamantes, así microdiamantes, todo. Y nos decíamos, qué exageración, ¿no? Pero llega un punto en el que ya no saben qué hacer con el dinero, se vuelve un ídolo y empiezan a vivir en función de ese concepto de idolatría y banalidad, y es cuando entonces empieza uno a desviar de la razón, ¿sí? De por qué Dios da el dinero. Como cristianos, repito, no está mal que podamos desear o producir el dinero, pero sí está mal que se vuelva nuestro ídolo y que ese ídolo nos lleve hacia situaciones pecaminosas. Sí, algo que podemos ver en el reinado de Usías, pues, ¿sí? El reinado de Usías se caracterizó por la inmoralidad sexual a la par, perdón, inmoralidad, crecimiento de la inmoralidad, ¿sí? A la par del crecimiento económico. Una de las características que hubo dentro del reinado de Usías es que militarmente crecieron también de una forma exorbitante, ¿sí? Tenían
un puerto marítimo, un paradero marítimo en el Mar Rojo, y era por medio de donde hacían sus transacciones. ¿Sí? Fue el único rey, vamos a decir, dentro de estos reyes, que puso su aduana marítima, ¿sí? Su puerto marítimo, para poder hacer sus negociaciones, sus importaciones. Y eso fue parte de lo que lo llevó a ser un rey tan perverso. Eso también pasa con Tiro y Sidón, ¿no? Y eso mismo les... Sí, eso mismo pasa con Tiro, con el rey de Tiro y Sidón. Y uno de los reclamos de Dios hacia ellos es eso, que en su prosperidad, en sus contrataciones, dice precisamente, que es algo que le caracteriza y que viene después a tipificar a Satanás, que en sus contrataciones se pervirtió por sus fuertes mercadeos, ¿sí? Y sus barcos y sus negociaciones marítimas. Fue algo de lo que le pasó a Tiro, precisamente, sí. Ok. Su hijo Jotam, Usías, ¿sí recuerdan de quién estoy hablando? ¿Quién es Usías en la historia de los reyes? ¿Cuál fue la característica de Usías? ¿Cómo murió? ¿Sí se acuerdan qué fue lo que trató de hacer? ¿Fue que le cayó la flecha? No. No, el que le entró la flecha por un lado fue el esposo de Jezabel. Acá, sí, junto con la batalla, cuando se fue con su amigo el rey de Judá, Jonatán, que hicieron una alianza y fueron a pelear, y en una de las batallas le entró una flecha por una de las puntas de la armadura. No, más para acá. Usías más para acá. Usías fue un rey que intentó ejercer el oficio del sacerdote y trató de ofrecer incienso dentro del templo, y al ofrecer el incienso, los sacerdotes lo reprendieron, y este cuate se rebela en contra de los sacerdotes, y en el mismo instante le empieza a salir lepra, ¿sí? Y muere leproso. Sí. Muere leproso. Fue una lepra de la que ya no se curó. Hasta dicen que no lo enterraron en el sepulcro de sus padres, por leproso, por inmundo, ¿sí? Y de eso muere Usías. Después viene su hijo Jotam a reinar en su lugar. Sí. Jotam, en el tiempo de Jotam, Asiria comenzó a emerger como una nueva potencia internacional bajo Tiglat-Pileser. ¿Sí? Asiria, acuérdense, Asiria y Siria. ¿Sí? Sí. No confundamos Asiria y Siria, son dos naciones. La capital de Asiria, Nínive. Sí, la capital de Asiria, Nínive, que es donde va Jonás a predicar, ¿sí? Y cuando Jonás va a predicar, se arrepienten, Dios interrumpe el juicio que va a traer sobre Nínive, ¿sí? Pero 100 años después es completamente destruida. ¿Qué profeta es el que profetiza en contra de Nínive? ¿Nahum? No, sí, Nahum. Ya está. En el Nuevo Testamento hay una ciudad que se llama Capernaum. Caper es ciudad de Nahum. ¿Sí? ¿De dónde surge Nahum? De Capernaum. ¿Sí? Capernaum, la ciudad de Nahum. ¿Sí? Esos como prefijos del idioma nos dan una idea muy grande, ¿no? Cuando hablamos en el Nuevo Testamento de esa ciudad de Capernaum, que es muy conocida y es muy mencionada en el Nuevo Testamento, recuerden que esa es la ciudad de Nahum, ¿sí? Y en el libro de Nahum se narra la destrucción de Nínive, ¿sí? ¿Saben? Ok, entonces, Nínive, capital de Asiria. Asiria comienza a emerger como una nueva potencia internacional bajo Tiglat-Pileser, ¿sí? Mientras que Jotam era rey, Judá también comenzó a recibir oposición por parte de Israel y de Siria, ¿sí? Judá empieza a recibir como ataques de la unión que hay entre Israel y Siria. Israel y Siria se unen, ¿sí? Para hacerse un ejército fuerte y combatir también contra Israel.
Después viene el reinado de Acaz. Acaz tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó hasta los 40 años. Acaz buscó al rey de Asiria para encontrar ayuda en contra de Israel. El rey asirio con gusto respondió saqueando Gaza, llevándose a toda Galilea y Galad en cautiverio, ¿sí? Y finalmente capturando Damasco. La alianza de Acaz con Asiria llevó a que él metiera un altar pagano en el templo de Salomón. ¿Sí? ¿Acaz con Asiria? Acaz con Asiria, Israel con Siria. Sí, o sea, ¿Asiria? uno es Asiria y el otro es Siria. Siria. Sí, ajá. A la fecha de, hasta el día de hoy, los sirios siguen existiendo, ¿no? El país de Siria, los sirios siguen existiendo, Asiria ya no, ¿sí? Asiria desaparece cuando Dios la juzga ahí en Nahum, ¿sí? 100 años después del evento de Jonás, ¿sí? Que por cierto ya terminé de leer el Antiguo Testamento y mañana empiezo con el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, a ver cómo me va para terminar. Esta vendría siendo mi tercera del año pasado. Sí, no terminé el año pasado, quería leerla 3 veces, no pude, me quedé hasta, no me acuerdo hasta dónde llegué, pero ya terminé Antiguo Testamento, voy a empezar con Nuevo Testamento y perdí la costumbre, dejé la costumbre de leer la Biblia en la Biblia, no sé si me explique, Sí. la estaba leyendo en el teléfono, sí, pero ya me dolió porque están mis Biblias formadas y no le he avanzado. Pues, ustedes saben que cada que leo la Biblia la tengo que leer en una Biblia nueva. Sí, entonces están mis Biblias ahí estancadas esperando. Les dije, no, termino el Nuevo Testamento ya para terminar este ciclo y me regreso a leerla en papel. Sí, y ahora lo que voy a hacer, voy a tratar de acomodar tiempos para empezar. Algo que quiero empezar a hacer es encontrar todas las profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento y ordenarlas de forma que podamos tener una recapitulación completa de las 600 profecías que hay en el Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. ¿Sí me explico? Y a lo mejor lo podemos en un folletito, ¿sí? Para tener esa información que se me hace interesante, para ver cómo es que el Antiguo Testamento se cumple en Cristo y Cristo cumple las profecías que se dieron del Antiguo Testamento. Amén. Bueno, eso es, no tiene nada que ver con la clase de hoy. Después, Ezequías. El siguiente rey es Ezequías. Ezequías comienza su reinado sobre Judá en el 715 a.C. y continuó por 29 años, hasta el 689. La reforma era una prioridad cuando se volvió rey. Ezequías se enfermó seriamente con una enfermedad que amenazó su vida, pero él oró y Dios en su gracia extendió su vida por 15 años. Muy bien, sí. Este es ese rey. Fue un buen rey. ¿Ezequiel cuántos años duró del rey? Del rey desde el 29 años. 715 al 689, 29 años. ¿Sí? Este señor fue un buen rey y tuvo un mal hijo. ¿Sí? Algunos piensan que, bueno, se supone que su hijo, ¿cómo se llamó su hijo? ¿Hijo de Ezequías? No. Acá fue antes. No. El hijo de Ezequías, estoy diciendo Ezequías, ¿verdad? Sí, el hijo de Ezequías, el que Manasés. Manasés nace en la extensión de su sanidad. En los 15 años siguientes que Dios le regaló, ahí nace Manasés. Y Manasés se vuelve uno de los peores reyes de Israel. Entonces algunos dicen, esa bendición que Dios le dio al rey se volvió una maldición para Israel, ¿sí? Y dice David Ormachea, un predicador, dice,
Hay padres justos, piadosos, con hijos muy malos. Y hay hijos justos, piadosos con padres muy malos, ¿no? Por ejemplo, Ezequías y Manasés es un claro ejemplo. Ezequías es un buen padre, Manasés es un pésimo padre, un pésimo hijo, ¿no? Un pésimo rey. Entonces, Manasés fue un mal hijo. Ok. Temas históricos y teológicos. ¿Sí? O sea, teología en Isaías. Perdón, pero entonces Manasés ya no es rey mientras No, ya Isaías tiene su no. ministerio. Isaías termina con Ezequías. Hasta Ezequías profetizó Isaías. Ahí termina su ministerio de Isaías. Temas históricos y teológicos. Isaías profetizó durante el periodo del reino dividido. Reino dividido. ¿En cuántos estaba dividido el reino? En dos. Nombres de las divisiones: Israel y Judá, o Reino del Norte. Reino del Norte, Reino del Sur. ¿Sí? ¿Quién era la tribu principal del Reino del Norte? Efraín. Efraín, muy bien. Efraín era hermano de quién? De los otros son. De los otros 12. ¿Usted qué opina? No, No. El otro hijo de José. De Manasés. Efraín era el hermano de Manasés. Entonces no era hermano de los otros 12, era sobrino. Era sobrino de los 12. ¿Sí? Y acuérdense, ¿por qué destacamos o por qué estoy destacando a Efraín? Porque recuerden que cuando Jacob ora por los gemelos, bueno, por los hermanos, cruza las manos y José se enoja. Le dice, no, el mayor es Manasés, pero Jacob le dice, no. Dice, la unción, la doble porción de la unción, ¿se acuerdan de esa enseñanza? La doble porción de la unción de la primogenitura se la estoy dando a Efraín. Y la tribu que se vuelve la más importante y la más grande es Efraín. Y Jacob le dice, Manasés, el mayor, servirá a Efraín. ¿Sí? Y Efraín se vuelve la tribu más grande. Y es ahí en donde se establece la capital de Israel. ¿Sí? O sea, la capital de la tribu del norte. La capital de la tribu del sur era Judá, Jerusalén. ¿Sí? Y la capital de la tribu de las tribus del norte era Samaria en Efraín. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en el Nuevo Testamento esto trae muchísimo contexto. Ok, entonces Isaías profetizó durante el periodo del reino dividido, dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino sureño de Judá. Él condenó el ritualismo vacío de su día y la idolatría en la que los pueblos habían caído, ¿sí? Él miró hacia adelante y vio la cautividad babilónica. ¿Sí? Él profetizó la cautividad babilónica. ¿Qué otro profeta profetizó la cautividad babilónica? Jeremías. ¿Sí? Jeremías viene posterior a Isaías, ¿sí? Y Jeremías todavía fue más preciso porque Jeremías dio fechas de la cautividad babilónica, ¿sí? Fue el que dio los años que iban a estar cautivos. Y Isaías nada más profetizó la cautividad babilónica, y es muy importante que entendamos que él la profetiza desde el contexto de que él era profeta de Judá. Sí, y a los que se llevan a Babilonia fueron a los de Judá, y también a varios de Israel, de las otras tribus, pero ese juicio vino sobre Judá. ¿Sí? El juicio sobre Israel, ¿por medio de quién vino? De los asirios. De los asirios, sí, de los asirios, no sirios, asirios. Ok, hasta ahí de contextos teológicos, ¿sí? Cristo en Isaías. Aquí hay una pequeña lista de coincidencias, de versículos coincidencias,
que se las voy a dar porque sí es muy importante que las tengan. El libro de Isaías constituye uno de los más asombrosos ejemplos de la profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. Con vívidas imágenes, Isaías nos brinda el cuadro del futuro Cristo como el siervo sufriente, quien como cordero fue llevado al matadero y que justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sí saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Isaías 52, el final de los versículos del 52 y el 53. Es donde está lo que se llama el poema del siervo sufriente o el cántico del siervo sufriente, ¿sí? Profecías mesiánicas que hallamos en Isaías y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Voy a dar las citas, no vamos a leerlas si no acabamos. Voy a dar las citas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, más bien Isaías. Todo lo que es Antiguo Testamento va a ser Isaías, ¿sí? 7:14, Mateo 1, 22 y 23. 9, 1 y 2. Mateo 4, 12 al 16. 9, 6. Lucas 2, 11. Efesios 2, 14 al 18. Lucas 2, 11. Efesios 2, 14 al 18. 11, 1. Lucas 3, 23. Hechos 13, 22 y 23. 11, 2. Lucas 3, 22. 28, 16. Primera de Pedro 2, 4 al 6. ¿En dónde quedaste, Mel? Sí, vamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Lucas 28, 16, dije, ¿verdad? 28, 16. Primera de Pedro 2, 4 al 6. 40, 3 al 5. Mateo 3, 1 al 3. 40, 3 al 5. Mateo 3, 1 al 3. 42, 1 al 4. Mateo 12, 15 al 21. 42, 6. Lucas 2, 29 al 32. 56. Mateo 26, 67. Y Mateo 27, 26 al 30. No sea 30, quítenselo, no se lo vayan. Entonces, 27, 26. 27, 26 nada más. 52, 14. 52, 14. Filipenses 2, 7 al 11. 53, 3. 53, 3. Lucas 23, 18. Juan 1, 11. Juan 7, 5. 53, 4. 53, 4. Sí, 53, 4. Romanos 5, 6 y 8. ¿Son capítulos o son? Versículos. Romanos 5, El 6 al 8. 6. Romanos 5, versículo 6 y versículo 8. ¿Sí? 53, 7.
Mateo 27, 12 al 14. Mateo, ¿qué? 27, 12 al 14. Juan 1, 29. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Vamos bien? 53, 9. Mateo 27, del 57 al 60. $53, 12. Marcos 15, 28. 61, 1. Lucas 4, 17 al 19. Lucas 4, 17 al 19 y versículo 21, también de Lucas 4. Ok, esto cuando quieran estudiar las profecías mesiánicas de Isaías cumplidas en el Nuevo Testamento, esas son las referencias, ¿sí? Son los versículos coincidentes. Eso lo estás platicando, y por ejemplo, ustedes 52, 14. Eso viene del contexto, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, Isaías profetizó. Tú lees Isaías, vamos a decir, Isaías 7:14, ¿sí? Yo leo eso en Isaías. Pero después leo Mateo 1:22. Está narrando, o Jesús está viviendo o experimentando lo que profetizó Isaías. O sea, no necesariamente Jesús lo va a repetir con sus palabras o lo va a decir, sino lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a cumplir? De alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, cuando Isaías dice, molido fue por nuestros pecados, ¿a qué se refiere? A la golpiza que le están poniendo, ¿sí? El castigo de su faz llegó sobre nosotros y por su llaga fuimos sanados. ¿A qué se refiere? Crucifixión, ¿sí? Como ve que fue llevado al matadero, ¿sí? Se refiere, por ejemplo, ustedes ven 53, por ejemplo, 53, 7. ¿Sí? La referencia es Mateo 27. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? 28. ¿De qué está hablando el capítulo 27? De la crucifixión. ¿De qué está hablando Isaías 53? De la parte de la crucifixión, ¿sí? La otra referencia, Mateo 27. ¿Dónde está el otro? Déjame ver. 53, 12. ¿Sí? Marcos 15, 28. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. ¿Sí? ¿De qué está hablando Marcos en el capítulo 16? Muerte de Jesucristo. ¿Sí? El periodo de la crucifixión. ¿De qué está hablando Isaías en el capítulo 53? De la muerte y la resurrección, de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Entonces, esas referencias son inmediatas. ¿Sí? Sí, Jesús mismo lo dice con el Lucas cuando se para y ve el rollo y ve Isaías. Y él mismo dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Ajá, sí. Cuando Jesús lee en Lucas, que es 4, ¿no? Lucas 4, se para y lee el rollo. Esta escritura se ha cumplido hoy sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿sí? Isaías lo decía hablando de él personalmente, pero él no estaba hablando de él. Él estaba profetizando a futuro y esa escritura se iba a cumplir cuando el Espíritu viniera sobre el ungido. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Qué significa Jesús el Cristo? ¿Sí? Sí. El ungido, el Mesías, el Mashá y el Cristo, sí, es el ungido. ¿Qué es el ungido? El ungido es alguien consagrado. Eso significa unción, consagración. ¿Sí? La consagración de Jesús era para una cuestión específica. ¿Sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo que se ungía para algo, era para algo. ¿Sí? Y cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre de mí, ¿de qué está diciendo? Es que él está ungido, consagrado, y después dice, ¿para qué? Para dar libertad para dar vista a los ciegos, para dar oído a los sordos, para dar libertad a los presos, sí, etcétera, etcétera. Y Jesús ahí resume
lo que es su obra para la cual él vino. ¿Sí? ¿A qué vino el Cristo? ¿Sí? Recuerden, Cristo en griego, Mesías o Mashiach en hebreo, ¿sí? Ungido en español. Sí. ¿Sí? Es el mismo término. ¿Sí? Cuando nosotros decimos Jesús, el ungido, Jesucristo, ¿sí? Eso significa Jesucristo. Jesús, el ungido, ¿sí? O el consagrado, o el apartado, o el específicamente para esto. Sí, eso es lo que significa Jesús, Jesús el Cristo o Jesucristo. Sí, Jesucristo ya castellanizado, ¿sí? Porque en griego es Jesús el Cristo o Yeshua, Mashiach, Yeshua, algo así en hebreo, ¿no? Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, ajá, Yeshua Mashiach. Ok, siguiente. Principales doctrinas en el libro de Isaías. Cristo como el siervo sufriente. Cristo como el siervo sufriente, tenemos que entender que eso no solamente se refiere a su sacrificio, sino se refiere a toda la vida de Cristo. ¿Sí? Cristo desde que vino a la tierra, él vino a sufrir. ¿Sí? Desde su nacimiento, ya hemos analizado su nacimiento, no nace en las mejores condiciones. Sí, no nace allá en el Marriott o en el Hilton, no. Cristo nace, desde su nacimiento nace en condiciones adversas. El hecho de que haya sido hijo de una mujer desposada, no casada, desposada. ¿Qué era desposada? Comprometida, ¿sí? El hecho de que haya nacido de una mujer desposada también le trajo consecuencias, porque después, en pueblo chico, chisme grande, la gente sabía que Jesús no era hijo de José. ¿Sí? Por eso en el capítulo 8, cuando Jesús está dialogando con los fariseos, ellos le dicen, nosotros conocemos a nuestro Padre, ¿sí? Así como diciéndole, ¿y tú? Tú no sabes ni de quién eres hijo. ¿Sí? Y es cuando Jesús les argumenta, yo sé de quién soy hijo. Y es cuando él se presenta como el Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos del Mesías, del siervo sufriente, nosotros tenemos que entender que el siervo sufriente es toda la historia de Jesucristo. Y la culminación o el clímax de ese periodo de siervo sufriente es la cruz del Calvario, ¿sí? Segunda doctrina que vamos a encontrar en el libro de Isaías, la primera venida del Mesías. Sí, la primera venida del Mesías. La siguiente doctrina que encontramos en el libro de Isaías es la segunda venida del Mesías. ¿Cuántas venidas del Mesías hay? Dos. La primera venida de Cristo ya se realizó. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que trae la culminación del todo, ¿sí? Se acaba todo con la segunda venida del Mesías. No confundamos segunda venida y rapto. ¿Sí? No confundamos segunda venida y rapto. El rapto es, ¡pum!, nos desaparecemos. Y la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene a reinar nuevamente a la tierra. ¿Sí? Y es cuando nosotros los milenialistas creemos que Él se establece por 1000 años en la tierra. Los amilenialistas no creen eso. Ellos creen que ya estamos viviendo el milenio, ¿sí? Y que Israel es la iglesia. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Cristo viene por segunda vez, se establece su reino en la tierra y gobierna 1000 años en la tierra, ¿sí? Mientras Satanás es atado por 1000 años, ¿sí? Después, la última doctrina que encontramos en el libro de Isaías es la salvación a través de Cristo. La salvación a través de Cristo. Sin dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene la profecía de la salvación de Cristo en el Antiguo Testamento? Para los del Antiguo Testamento. ¿Qué importancia tienen las profecías de la salvación a través de Cristo para la gente del Antiguo Testamento?
Entonces, tener la fe y la esperanza. Ellos, ¿cómo se salvaban? Por fe, pero fe ¿hacia dónde? Futuro. Hacia el futuro. A nosotros es al revés. Nosotros nos salvamos por fe hacia el pasado. Si nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, ellos creían que Cristo iba a venir a morir por ellos. Ahora, ¿ellos lo creyeron? No todos, muy selectos, ¿sí? Porque muchos, si se dan cuenta, muchos siguen esperando la venida del Mesías. Si para ellos Cristo no ha venido, ¿sí? Aunque ya fue profetizado, para ellos Cristo no ha venido, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos creerlo? Porque algunos del Antiguo Testamento pudieron creerlo, ¿sí? Porque Dios les reveló, ¿sí? Dios les abrió sus ojos y les reveló por gracia que ese iba a ser el método de salvación. No todos lo creyeron, no todos lo aceptaron, ¿sí? En sí, la mayor parte de la historia del pueblo de Israel fue de incredulidad hacia las promesas y hacia las profecías mesiánicas. El día de hoy creen en las profecías mesiánicas, pero no creen en el cumplimiento de la profecía mesiánica. Si para ellos todavía el Mesías no viene y lo están esperando, ¿sí? Y lo esperan de una forma impresionante, o sea, ritualista, pero con unas convicciones impresionantes, desgraciadamente malas, ¿sí? Pero siguen esperando al Mesías. Ok. El carácter de Dios en Isaías, ¿sí? O atributos de Dios en Isaías, el carácter de Dios. Dios es accesible. ¿Qué tal? Adelante. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. El carácter de Dios en el libro de Isaías. Isaías nos presenta a Dios de una forma accesible. ¿Sí? Recuerden, en el Antiguo Testamento era un Dios lejano, ¿sí? Era un Dios donde Dios arriba y el pueblo abajo, ¿sí? Y no había una relación personal con Dios. Era un Dios, sí tenía una concepción muy correcta de omnipotente, de todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero era un Dios distante del pueblo, ¿sí? El Dios cercano se revela a través de Jesucristo. Isaías nos presenta un Dios accesible, ¿sí? Y por eso es tan importante que entendamos que Isaías es el que más énfasis hace en la obra mesiánica, ¿sí? Otra doctrina, otro carácter de Dios en Isaías es Dios eterno. Dios se presenta como un Dios eterno. Dios es fiel. Dios es glorioso. Dios es santo. Dios es justo. Dios es bondadoso. Dios es luz. Dios es paciente. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Misericordioso, ¿sí? Dios es poderoso. Dios cumple sus promesas. Dios provee. Dios es justo y recto. Dios es verdadero. Dios no tiene igual. Dios es uno. Dios es inescrutable.
Dios es sabio. Y por último, Dios se aira. Estos son los rasgos de carácter que el libro de Isaías presenta de Dios. ¿Sí? Al igual que el libro de los Salmos, Isaías es uno de los que más rasgos de carácter presenta acerca de Dios. ¿Sí? Estos rasgos de carácter también le llamamos atributos o perfecciones. Sí, que son los que definen a Dios en su totalidad, en su integridad, ¿sí? Y ninguno es más dominante que otro. Todos los rasgos de carácter de Dios son todos a igual medida. No puede tener más de uno y menos de otro, porque si no, entonces Dios no es Dios. Dios es igual de justo, Dios es igual de amoroso, Dios es igual de santo, Dios es igual de fiel. Siempre va a manifestar su integridad en todas sus perfecciones de carácter. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo define como Dios, ¿sí? Cosa que nos independiza a nosotros como hombres de su carácter como Dios, ¿sí? Nosotros somos amorosos, sí, pero a veces somos más enojones que amorosos, ¿sí? Y esa es una imperfección, no es una perfección. En Dios no funciona así, Dios es perfecto y esas son los rasgos de sus perfecciones, que todo siempre es ecuánime, ¿sí? Y en todo siempre mantiene el mismo balance. Se aira, sí se aira, pero gracias a su amor, que es a la misma medida de su ira, no nos destruye, ¿sí? Sino por su misericordia, porque Dios es misericordioso, que es a la misma al mismo nivel de su amor y de su ira, es que nos mantiene, ¿sí? Es que todavía no hemos sido consumidos, dice el profeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las perfecciones de Dios, su carácter, se manifiestan en todas sus expresiones, y Dios se manifiesta en todas sus rasgos de carácter, en los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Los 66 libros de la Biblia nos presentan a un Dios en plenitud. Por eso es importante que siempre estemos leyendo toda la Biblia, no nada más las partes que nos gustan o las que se nos hacen más bonitas. Toda la Biblia es necesaria para que podamos entender los rasgos de carácter de Dios. Amén. Ok, hasta aquí vamos a parar con el estudio del libro de Isaías. La semana que entra entramos al siguiente libro, ¿sí? Jeremías. Y igual, vamos a ver su título, su autor, su fecha de escritura, el contexto mediante el cual se escribe, los reyes bajo los cuales profetiza Jeremías, las profecías de Jeremías, ¿sí? Y después en las cuestiones teológicas del libro vamos a ver el perfil del carácter de Dios, ¿sí? Y las doctrinas que encierra el libro de Jeremías. Eso lo vamos a estar viendo entonces la semana que entra. Ahorita hasta aquí vamos a pararle con Isaías, ya terminamos el libro de Isaías, ¿sí? Entonces, en 10 minutos